Y esta segunda ponencia, como os hemos anunciado al principio, es la que nos va a traer Pilar Jiménez Abós alrededor de alguna experiencia realizada en INECO en el uso de modelos BIM en formato abierto para gestión de costes y planificación. Para quien no conozca a Pilar, pues comentar que ella es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en gestión de proyectos por la Universidad Europea de Madrid también, Project Manager certificado por el Project Management Institute y actualmente cursando máster sobre BIM y Big Data. Y su actividad es como BIM Manager en INECO, responsable de implantación BIM a nivel corporativo, liderando proyectos de innovación como el de auditoría de modelos BIM en formatos abiertos en IFC, o el de evaluación de capacidades IFC de software de modelado, o también el comparativo de funcionalidades de plataformas de Common Data Environment, otro tema especialmente interesante en el entorno BIM. También participa activamente en la implantación BIM en administraciones públicas y en el ámbito ferroviario, como en Euskal Trenbide Sarea y en LIF 2002 en Logroño. Por tanto, tenemos una experta en estos temas que nos puede traer su opinión y su experiencia en INECO en esos trabajos que estamos comentando. Pilar, cuando quieras, puedes pasar con esto. Vale, fenomenal. Tienes el mouse también disponible. Esto funciona y está duplicada la pantalla, que es lo que necesito. Esto es tu presentación. Fenomenal, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Ferran, por tu presentación. Muchas gracias también al Colegio Oficial de Aparejadores de Madrid por esta invitación a la ponencia. Espero que esta presentación que os voy a hacer sea de utilidad, como mínimo para abriros la perspectiva sobre modelos BIM enfocado al trabajo que realizáis los aparejadores. Y por mi parte, bueno, pues os voy a contar, se va a centrar especialmente en el uso de modelos BIM en formato abierto para la gestión de costes y planificación. Sí es cierto que os lo voy a contar sobre un caso práctico que hemos llevado a cabo en INECO. Y lo que vamos a ver en la ponencia, Ferran, tú me vas avisando si me voy pasando de tiempo o no, ¿vale? De vez en cuando me haces así y me dices. Vale. Os voy a contar un poquito sobre en qué consiste el proyecto, en qué ha consistido el contrato en INECO. Os voy a contar un par de cosas sobre el plan de ejecución BIM. ¿Alguno de los que está en la sala ha escuchado hablar de planes de ejecución BIM? Exactamente, el BEP o el PEP que decimos en España, plan de ejecución BIM. Os voy a enseñar el modelo, me interesa mucho que conozcáis la complejidad del proyecto, con lo cual cuando hablamos del modelo veréis que no es el modelo, es el subconjunto de miles de modelos que hay. Os voy a hablar un poco de uso de modelos para planificación, que lo hemos hecho con un software específico, uso de modelos para presupuestos, que lo hemos hecho con el software del ITEC, que es TCQ, y la pretensión que tenemos en los próximos meses, y os contaré por qué, que es la integración de plazos y costes en un único modelo, que lo vamos a tratar de hacer con el software de TCQ del ITEC. Y por último, conclusiones, y os daré las conclusiones tanto del proyecto como del uso de las plataformas. Sobre el proyecto. Bueno, el proyecto es un proyecto, hay una fecha que está errónea, perdonadme, no me he acordado esta mañana de cambiarlo, empieza en octubre de 2015, el cliente es el Banco Interamericano de Desarrollo y el proyecto consiste en el desarrollo, rehabilitación y mejoramiento de 26 kilómetros de ruta en Costa Rica entre dos puntos concretos que son, no sé si se ve el ratón, sí, Barranca y San Gerardo. ¿En qué consiste el proyecto? En el diseño, proyecto constructivo de trazado, diseño geométrico, definición de pavimentos, los planos constructivos, especificaciones técnicas, presupuesto, el programa de trabajos propuesto por el equipo de diseño, que sabéis que muchas veces no tiene nada que ver con el programa de trabajos que propone finalmente la constructora adjudicada, que en este momento no hay adjudicación.
Obviamente el estudio de señalización horizontal y vertical y cuestiones de drenaje. Y además en infraestructuras existen actualmente 9 puentes que es necesario rehabilitar y adaptar a esa ruta nueva, 11 puentes nuevos necesarios y pasos peatonales elevados. No os preocupéis que esto lo vamos a ver. Y por otro lado, el cliente contrata a INECO un proyecto BIM en junio de 2018, cuyo objetivo es principalmente evaluar la utilidad de BIM en proyectos de infraestructuras. En una primera fase, que es la fase, vamos a llamarle revisión de diseño, la fase 1, bueno, pues comprobar principalmente la calidad del proyecto constructivo que se ha desarrollado por otros agentes externos ajenos a INECO. Y en una fase 2 de ejecución de la obra, donde INECO actuará como dirección facultativa, más que dirección facultativa, asistencia técnica a la obra para control de plazos y control de costes de la ejecución de la obra. Entonces, en este caso sí que me gustaría que os quedéis con la idea de que la responsabilidad de INECO aquí ha sido básicamente demostrar que el uso de modelos BIM es interesante para un promotor. Y esto os lo digo aparte, esto no está incluido en la presentación porque no me dejaban, pero nos han evaluado recientemente el promotor y nos ha evaluado de 1 sobre 10 con un 10 en las cuestiones relativas a BIM. Cosa que para nosotros es un orgullo, porque ha sido una forma de España exportando conocimiento BIM hacia pues otros países que están comenzando su implementación, no tanto otros países sino otros promotores, y han quedado satisfechos con el trabajo realizado hasta el momento. ¿En qué ha consistido el contrato? Bueno, pues principalmente os he comentado que hay una fase 1 de preconstrucción, que es la que acabamos de terminar, donde teníamos que estudiar la documentación inicial, generar los modelos según la documentación tradicional aportada, los planos, lo que se venía haciendo como modelo tradicional, o sea, con el procedimiento tradicional, comprobar la coherencia del diseño, coordinar los modelos tridimensionales y he dejado en rojo lo que tiene que ver con esta ponencia, que es la comprobación de las mediciones de proyecto desde los modelos, bueno, pues comparando con las mediciones que nos habían aportado. Y una fase 2 que ha empezado relativamente hace poco, que es asociar los modelos BIM a las tareas del plan de obra de la construcción, o sea, las tareas BIM del plan de obra. En este caso no existe plan de obra de la constructora, es el plan de obra que hemos aportado nosotros, y a futuro se hará el seguimiento de las certificaciones y el seguimiento del plan de obra. Pero todo esto todavía no ha comenzado. ¿Por qué no ha comenzado? Porque la obra todavía no se ha empezado. ¿Y por qué no se ha empezado la obra? Pues porque en la fase 1, gracias al desarrollo de esos modelos BIM, se han detectado una serie de incongruencias y de mejoras que es necesario que se implementen en el proyecto constructivo. Y eso no forma parte del cometido de INECO, sino de la empresa que se contrató inicialmente para el desarrollo del proyecto. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Vale. Bueno, el esquema de trabajo que hemos llevado a cabo para desarrollar estos trabajos, bueno, la etapa 1 ha sido estudiar la documentación facilitada, que nos han dado CAD, PDF, nos han facilitado Excel, etcétera, estudiar esa documentación, generar un plan de ejecución BIM. La etapa 2 ha sido básicamente la generación de los modelos, distintas disciplinas, distintos modelos de trazado. Os voy a enseñar la complejidad del modelo más adelante con una serie de vídeos. Trazado, modelo de seguridad vial, modelo de señalización, modelo de drenaje, los modelos de estructuras existentes, modelos de estructuras, esos 11 puentes nuevos que comentábamos al inicio, el modelo federado y la coordinación de todos. En una etapa 3
Se han enriquecido los modelos con información no gráfica que se proponía en el plan de ejecución BIM, se han vinculado con el presupuesto y se han vinculado también esos modelos con una planificación de obra. Y la etapa 4, que es la que vamos a comenzar a hacer las próximas semanas, es generar el modelo. Además os contaré por qué queremos hacerlo todo en TCQ, en el modelo para hacer el seguimiento de la obra completa. Este es un proceso general incluido en el plan de ejecución BIM. Yo doy por hecho que no lo veis bien, no os preocupéis porque lo he dejado preparado para que se pueda ver. En un primer momento el coordinador BIM revisa el proyecto constructivo, se redacta el plan de ejecución BIM, se generan las plantillas y los objetos BIM necesarios. Yo no sé cuántos de vosotros, de los que estáis aquí, habéis oído hablar de BIM y objetos BIM. ¿Y objetos BIM podéis entender lo que es? Es un trocito que conforma la parte del modelo BIM completo. Bueno, pues eso era necesario desarrollarlo. Tanto las plantillas que se van a utilizar en los distintos software como los objetos BIM que se van a aplicar en cada uno de esos subproyectos. Luego era necesario referenciar información relativa al proyecto constructivo, modelar para poder hacer ese levantamiento. Esto es una de las cosas que normalmente decimos que es un poco BIM, ¿no? Tenemos un modelo, o sea, tenemos unos planos y a partir de esos planos levantamos un modelo. No hacemos el diseño directamente sobre el modelo. Pero bueno, es uno de los trabajos que teníamos que hacer para revisar ese proyecto constructivo a la manera tradicional. Hemos agregado información no gráfica, hemos hecho la exportación a IFC, se ha hecho una verificación de que los modelos en IFC cumplían con las especificaciones detalladas en el plan de ejecución BIM y por último se ha enlazado el modelo BIM a tanto las estructuras de presupuesto como las estructuras de planificación. Y hablo en plural porque se han hecho en plural. Cada de esos 26 kilómetros, 11 estructuras nuevas de puentes y 9 estructuras existentes, eso conforman una serie de tramos diferentes y el cliente pedía presupuesto y planificación específico para cada uno de esos tramos. ¿Sí? Por eso hablo en plural. No es enlazar los modelos con las distintas estructuras presupuestarias y de planificación. Sobre el plan de ejecución BIM, obviamente hemos desarrollado un plan de ejecución BIM que guiara todos estos trabajos. El plan de ejecución BIM ha sido compartido con el cliente. También partimos de la base que el cliente no sabía nada de BIM, con lo cual INECO ha hecho también un trabajo extra no contemplado en el contrato que ha sido de formación en BIM específica para ese promotor. Y bueno, he destacado un par de cuestiones que os quiero enseñar ahora sobre usos BIM y el software que hemos empleado en el desarrollo de estos modelos para el proyecto viario del que estamos hablando. El plan de ejecución BIM, os he dejado el índice, pero simplemente indicaros que está basado en la plantilla de planes de ejecución BIM publicada por la comisión SBIM. Obviamente adaptada al proyecto, hay apartados que se han eliminado y hay otros apartados que ha sido necesario incluir. Sobre usos BIM, como una de las cuestiones era revisar que las mediciones que aportaba el proyecto original a la manera tradicional eran las correctas, pues, bueno, pues uno de los usos era obtener las mediciones a partir de los modelos BIM. Otro era comprobar que el plan de obra facilitado, luego os contaré los problemas que hemos tenido con esto, se ajustaba, tenía cierta coherencia a lo planteado por el proyecto, por el equipo de diseño contratado previamente, tenía sentido, y seguimiento de obra, que es lo que os comento, que forma parte de la fase 2 que todavía no hemos iniciado. El mapa de software que hemos utilizado es bastante diverso, para tierras, para firmes,
y modelos de drenaje se ha utilizado Istram, que no sé si lo conocéis. ¿Cuántos de aquí conocéis Istram? Bueno, Istram es un software para modelo de trazado, además es un software cuyo desarrollo es español y a lo largo de este tiempo además el equipo de desarrollo de Istram se ha portado fenomenal, por lo menos con INECO, porque han hecho un desarrollo muy concreto de cuestiones que necesitábamos sobre enriquecimiento de modelos y su exportación a IFC. Ahora mismo Istram trabaja estupendamente en IFC. Las estructuras de tipo puente, en este caso no aparecían túneles, pero bueno, los túneles también los estamos haciendo con Allplan, sobre todo por su capacidad de armado que tiene y también por la capacidad que tiene para hablar con IFC. Y los modelos de señalización verticales se han hecho con Revit, hacen bueno, pues la típica señal de ceda al paso, los pórticos con indicaciones de rutas y kilometrajes se han hecho con Revit, de Revit exportado a IFC e importado en Istram a partir de las tablas de coordenadas y de posicionamiento, que eso también Istram antes no permitía hacerlo más que manualmente, insertando el modelo IFC y colocando manualmente el ceda al paso en los distintos puntos correspondientes, y ahora sí que lo permite hacer a través de una tabla de coordenadas que nos facilita el equipo de desarrollo de señalización. Sobre el modelo. Bueno, esto es un vídeo donde yo quería enseñaros principalmente el nivel de detalle al que se ha llegado en el desarrollo del modelo. Estamos viendo un IFC. Fijaros que en el IFC estamos indicando incluso la ruta, los kilómetros, los detalles de las señales, tanto señalética vertical como señalética horizontal. Está incluyendo datos del IFC, está incluyendo también la clasificación de los elementos y está incluyendo, bueno, pues otros datos que aporta Istram y cuantificaciones a partir de las cuales mediremos después en los software de presupuestación. Esta es una diapo donde quería mostraros lo que es el conjunto de modelos que conforman el modelo general. Fijaros que cada uno de estos modelos en IFC son los modelos globales de cada uno de esos tramos de los que os hablaba al inicio. Pero si yo le doy un más aquí, le doy a este más, ese modelo se conforma a su vez de cada una de esas disciplinas. Modelo de terreno, modelo de trazado, modelo de señalización, modelo de estructuras, etc., ¿no? Lo vemos aquí. Este es el que de alguna manera va explicando todo el conjunto que conforma. Cuando hablamos de modelo no es un único archivo, ese es el mensaje que estoy tratando de transmitiros. Son múltiples archivos la complejidad era bastante interesante en este proyecto. Y bueno, por otro lado, a partir de ahora sí que he querido mostraros este ejemplo concreto. Es un trocito del modelo porque si os fijáis en ese puente, sobre ese puente va a girar a partir de ahora la presentación que he preparado para enseñaros sobre costes y sobre plazos. Esa era la ubicación de ese puente, los entronques del puente con el viario. Y ahora vamos a ver exclusivamente el puente sobre el que se ha desarrollado, se ha desarrollado el trabajo con todos estos IFCs que os he ido mostrando, pero el ejemplo os lo muestro solamente con este modelo de puente.
Si tenéis alguna pregunta, ningún inconveniente, me podéis parar, me podéis preguntar para mí. Muchas gracias. Bueno, uso de modelos de planificación. Esta es la planificación de partida que nos ofrece el Banco Interamericano, que es la que ha desarrollado el equipo de diseño. Fijaros, el puente que os acabo de enseñar, que se llama Puente Aranjuez, lo encontramos aquí. Aquí, es esta línea, Puente Aranjuez. Este es el desarrollo del Puente Aranjuez y esta es la planificación de ese puente. Obviamente esto es necesario desarrollarlo muchísimo más. Ha sido uno de los trabajos que hemos tenido que realizar en INECO para también justificar la utilidad de los modelos. Entonces, ¿cómo hemos trabajado? Bueno, no os voy a engañar, estas eran las pretensiones de cómo queríamos trabajar. Teníamos un modelo 3D, íbamos a identificar y definir las actividades, que eso sí se ha hecho, secuenciar las actividades, que eso sí se ha hecho, estimar las duraciones, eso se ha hecho, pero no se ha hecho en función ni de rendimiento ni de recursos. Se ha estimado duración de actividad sin tener en cuenta ni rendimientos por material ni rendimientos por recurso asignado. Se ha hecho según rendimiento por actividad. A partir de una base de datos que teníamos nosotros. Se ha desarrollado el cronograma y se ha enlazado con el modelo 4D. Ahora os voy a enseñar un par de ejemplos. Este ejemplo es de algo que estáis viendo en general en las diapos de transición, que es la rotonda principal, porque es un elemento muy complejo, tanto en su modelado como en su propio desarrollo y en su propia ejecución. Y uno de los problemas que nos hemos encontrado, esto está hecho en el software Syncro. ¿Alguno habéis oído hablar de ese software? Bueno, está hecho en Syncro y una de las cuestiones es que hemos tenido que trocear el modelo porque Syncro no nos permitía decir que la rotonda se construye bueno, pues indicándole una ruta de construcción, ¿no? Teníamos que ir troceando de manera que al final acabamos teniendo dos modelos, el modelo original y el modelo troceado para hacer la planificación. Esto lo vamos a ver luego en las conclusiones que os pongo. Pero bueno, de alguna manera sí que se ha desarrollado la planificación, estimando la planificación de cómo se desarrollaba. Ahora os voy a explicar dónde está la clave de esto que os estoy comentando, de ese troceado que hemos tenido que hacer, porque la rotonda en sí era una única pieza IFC, con un agujero en medio. Bueno, ahí se hacían todos los entronques con los distintos viarios. ¿Y qué sucedía? Pues que ahora todo lo que es el tablero, los distintos tramos del tablero, los teníamos que partir. ¿Y dónde los teníamos que partir? Los teníamos que partir en el software que generaba el propio modelo. Esto tampoco se hace así exactamente. Una manera de explicar, pues de la misma manera que el firme tampoco se coloca de esa manera, ¿no? O sea, se hace pues, haciendo el giro. Pero ese software no nos permite añadir esas rutas de colocación de los pavimentos. Este es un ejemplo de la planificación más compleja con la que nos hemos encontrado en todo ese proyecto de 26 kilómetros. Para este puente sobre el río Aranjuez que os contaba, habéis visto, os enseñaba al inicio que era una barrita que ponía 3 meses de duración, puente Aranjuez. Bueno, pues hemos tenido que hacer el desarrollo de la planificación especificando de forma más concreta para poder hacer ese enlace. Esta es una planificación que hemos hecho en Syncro
en Microsoft Project, lo hacía el experto en planificación y bueno, pues hemos tenido, como todavía no está correctamente implantado, no correctamente implantado, sino todavía estamos trabajando de forma disgregada. Está por un lado el planificador y por otro lado el experto en presupuestos, y luego está la subdirección BIM dando apoyo y haciendo este tipo de enlaces de modelos BIM contra planificación y contra presupuestos. Bueno, pues hemos importado esa planificación en el software de planificación y hemos generado cómo se construye ese puente de Aranjuez, que era el que os indicaba antes en otro vídeo. Obviamente, ver cómo se construye el puente así no tiene nada que ver con lo que veíamos al inicio, esa barrita de 3 meses de puente de Aranjuez en una planificación que además nos venía en Excel. Esto es algo que al cliente le ha interesado bastante porque veía claramente de qué manera, por lo menos la ingeniería está planteando la construcción de ese puente. Otra conversación será la constructora después revisando el proyecto constructivo y haciendo su propio planteamiento constructivo. Diez minutos, perfecto. Vale. Uso de modelo BIM para presupuestos. ¿Cómo hemos tenido que trabajar? Bueno, pues hemos tenido que trabajar a partir de una base de precios, entrecomillada. Base de precios pues no tiene nada que ver con las bases de precios que conocemos en España. La base de precios consistía en una columna con el código, otra columna con el nombre de la partida presupuestaria. Por supuesto, no existía ni una descripción, ni detalles para el pliego, ni detalles para la huella de carbono, ni de seguridad y salud, y la unidad. Eso es lo único con lo que nosotros podíamos trabajar. Sí es verdad que para esta presentación hemos preparado un modelo usando la base de precios enriquecida del BDEC, también facilitada por el ITEC. Entonces, ¿cómo hemos trabajado? Bueno, pues este es un diagrama, os decía antes, en principio estamos trabajando con especialistas en costes y planificación y especialistas BIM que se encargan de tanto preparar los modelos como hacer el enlace tanto con partidas como con actividades de la obra. Este es el modelo y yo del modelo lo que quería que os fijarais es, bueno, pues tenemos aquí ahora mismo un IFC column que está identificado por un GUID, que es un identificador único del elemento, y tenemos una medición, en este caso net volume. Y por otro lado hemos desarrollado en TCQ la estructura de la base de precios del proyecto, la estructura de capítulos y subcapítulos y las partidas de obra tal y como nos habían facilitado. ¿Qué hemos hecho después? Enlazar esos elementos con las distintas partidas. En este caso, esa columna que veíamos antes señalada es esta que tenemos aquí, identificada por ese GUID, y le hemos dicho que ese elemento, estos dos elementos pertenecen a dos partidas, la de concreto estructural y la de acero de refuerzo. La de concreto estructural se mide a partir del gross volume y bueno, la de cantidades de proyecto nos habíamos preparado una específica que era cuantía de acero a partir del software que lo generaba. Entonces, esto que me permite, una vez que yo he enlazado los distintos elementos a las distintas partidas, lo primero que me permite ver rápidamente es el importe del presupuesto que está obtenido del modelo IFC. En este caso, un 88% del presupuesto está obtenido del modelo IFC y además este software en concreto, TCQ, me destaca qué partidas están medidas directamente del modelo IFC. ¿Qué más me permite? Obviamente obtener el presupuesto, pero si encima he utilizado una base de precios, no esta que nos han dado, sino la base de precios enriquecida
con más datos, como es la del BDEC, nos permite obtener presupuesto, presupuesto por naturalezas, mediciones, justificación de precio, gráfico de porcentajes de presupuesto. Vamos a ver ejemplo de todo ahora. El pliego de condiciones, plan de control de calidad, de estudio de seguridad y salud y unas cuestiones en las que estamos entrando ahora en INECO, en proyectos de innovación, cuestiones sobre gestión medioambiental a partir de modelos BIM. Bueno, os había puesto varios ejemplos, la obtención del presupuesto, la obtención de este gráfico me parece súper útil, sobre todo cuando se va a hacer control presupuestario, porque de alguna manera te está dando Pareto, la ley de Pareto, te está diciendo qué partidas tienen más peso en el presupuesto, y aquí abajo lo que nos encontramos es un detalle de las distintas mediciones donde encontramos, en este caso, los elementos IFC de los que estamos midiendo desde el modelo. En este otro ejemplo, bueno, pues vemos pliego de condiciones técnicas. Todo esto, repito, ha sido gracias no a la base de precios que ellos nos han facilitado en Excel, sino gracias a la base de precios de BDEC. Y por otro lado, el plan de control de calidad, que también se puede obtener desde el software TCQ. Más ejemplos relativos a seguridad y salud, la memoria, el pliego, fichas concretas para controlar la seguridad y salud. Bueno, pues en este caso, según la evaluación, teníamos una evaluación de riesgos, nos permite ver caída de personas a diferente nivel, según las distintas partidas a las que está asociado el presupuesto. ¿Qué más cosas es interesante utilizando esta combinación de herramientas? Bueno, pues fijaros, algo que yo no he visto en ningún otro software. Me permite enriquecer el modelo IFC que yo ya tenía con datos de presupuesto y en este caso me añade datos, me permite elegir qué datos quiero. Os he puesto un ejemplo de todos los datos que permite. Este pilar en concreto, que es el que está señalado, tiene código de la partida, el nombre de la partida, la medición específica de ese elemento para esa partida y además el total, como en este caso son dos partidas, os acordáis que os lo enseñaba al principio, concreto y acero de refuerzo, es capaz de darme el importe total del elemento. Esto es algo súper complicado de obtener de un presupuesto, salvo que el presupuesto lo haga la misma persona y esa misma persona sea muy fina escribiendo siempre las líneas de medición de la misma manera. Pilar 01 es pilar 01 siempre, no pilar 01 y en otro pilar 1, porque entonces no puedes hacer el compendio de lo que te cuesta ese pilar en concreto. Y en este caso, en este software me lo está dando, me está diciendo que el importe del elemento, el total, la suma de lo que me cuesta por esa medición de concreto más esa medición de acero, me está dando el total del importe del elemento. Otra cuestión que también me parece interesantísima es que realmente tengo la vinculación del presupuesto con el modelo IFC. Yo puedo tener en una pantalla abierta el presupuesto y en otra pantalla tener abierto el modelo, marco en el modelo un elemento y me está indicando el capítulo o capítulos y partidas en las que está incluido ese elemento y al revés, pinchar en una línea de medición y estar indicándome cuál es el elemento. Tengo la vinculación directa entre ambos objetos. Como os decía, el contrato de INECO acaba de terminar, se ha pasado un reporte sobre todas las mejoras que son necesarias para el proyecto y eso a nosotros nos da la posibilidad y un margen suficiente para esto que os voy a contar ahora, hacer la integración de plazos y costes dentro de la misma herramienta. TCQ, en la última versión que han presentado, Ferran, corrígeme si me equivoco, hace una semana o 2 semanas, nosotros, recordar, hemos trabajado con la versión 5.3 para este proyecto, pero en la versión 5.5 han incluido un módulo de planificación de manera que yo puedo además tener la planificación incluida aquí dentro. ¿Y para qué sirve esto? Me preguntaréis.
Bueno, pues para hacer la previsión de certificaciones. Si yo el presupuesto no lo tengo repartido en el tiempo, lo que no puedo saber es qué estimación de certificación puedo tener en el mes X, día X. Y esto es una información crucial para el promotor. La información he puesto una serie de pantallazos, en este caso son certificaciones parciales. Podría haber hecho la previsión de las certificaciones acumuladas y además, obviamente, ¿cuántos de vosotros de los que estáis aquí habéis oído hablar de gestión de valor ganado? Bueno, pues que viene a ser eso, previsión de certificaciones contra la certificación real, contra la facturación real que le interesa al cliente. Ferran, 2 minutos. ¿Sí? Bueno, dificultades encontradas y ventajas. En esta primera parte os voy a contar sobre el proyecto en general, lo que os he venido comentando de manera general sobre el proyecto, y aquí abajo os he añadido dificultades específicas relativas a gestión de plazos y gestión de costes. Dificultades encontradas. Lo primero, actualmente no existe un estándar IFC para infraestructuras. De manera que hemos trabajado con el estándar IFC para edificación. Por eso nos encontrábamos IFC Column en lugar de IFC Pilastra, IFC Slab en lugar de IFC Tablero. Cuestiones varias que en el fondo tampoco eran tan complicadas de resolver, pero no obstante es una dificultad que existe. El IFC a día de hoy estamos en la versión 4 y se espera que la versión 5, que incluya infraestructuras, esté a finales de 2020. Tampoco existían bibliotecas de objetos nativos específicos. También es cierto que para infraestructuras esto es bastante difícil, salvo para señalética. Va a ser muy difícil que te encuentres un objeto cuya curvatura, estoy pensando por ejemplo en un objeto IFC, de protección, un quitamiedos, que se adapte exactamente a la curvatura en el trazado donde tú lo necesitas, ¿no? Eso lo encuentro complicado, soy poco creyente en ese aspecto. La señalización, como os comentaba antes, lo hemos tenido que colocar prácticamente a mano. Es verdad que Istram, a raíz de esto, ha hecho un desarrollo muy interesante para que no se tenga que colocar a mano, sino a partir de un Excel de coordenadas. Obviamente la documentación inicial no estaba rematada, con lo cual, bueno, pues hemos tenido que comunicar esto al promotor y hacérselo saber. Por otro lado, habéis visto el desglose de modelos. Todo en un único modelo era imposible de gestionar, había que tramificar. Y esa tramificación estaba estipulada en el plan de ejecución desarrollado al inicio, pero ha habido modificaciones sucesivas para reducir el tamaño de los archivos. Y luego la última es, bueno, que no todos los software exportan a IFC correctamente a día de hoy, aunque sí es cierto que cada vez lo van haciendo mejor. Sobre cuestiones de presupuestos y de planificación, aquí he puesto solo presupuestar, pero faltaría añadir planificación. Actualmente los modelos deben estar pensados para ambas situaciones y eso no siempre es posible. No siempre es posible porque en grandes empresas los equipos están disgregados. En una planta tienes al equipo de modelado y en otra planta y en el último minuto aparece la persona que hace la planificación y hace el presupuesto. Y todo eso supone unos flujos de modifícame esto en el modelo porque si no, no me engancha con el presupuesto, no me engancha con la planificación, que es inviable. Las herramientas tienen que ser lo suficientemente flexibles para que me permitan, sin modificar el modelo, o trocearlos o añadir los elementos que yo necesito a las partidas que necesito, sin necesidad de que intervenga un modelador. Sobre ventajas, bueno, pues principalmente detectar de forma visual los errores, detectar las incongruencias. Aquí, bueno, pues, es una frase que le robo a una compañera que es la BIM manager de este proyecto: el modelo es muy indiscreto. Y el modelo tan indiscreto, bueno, pues hace que muchas veces tengas que tener mucha mano izquierda cuando te reúnes con el cliente y con el desarrollador del proyecto, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Desde luego ha facilitado el entendimiento del proyecto, la coordinación, la comunicación de los equipos de trabajo, ha facilitado el conjunto de el acceso a la información.
sobre todo la agilidad en los cambios, porque claro, cambio que haces en el modelo, cambio que se actualiza en los planos, ¿no? Y luego, ventajas relativas a planificación y presupuestos: se detecta deficiencias inmediatamente en la documentación inicial, la planificación de obra y presupuesto inicial, da las estimaciones, obtienes las estimaciones del modelo de manera muchísimo más exactas. Otra cuestión es que además quieras añadir un porcentaje, pues por ejemplo, si estamos trabajando con ferralla, tú sabes que tienes un porcentaje por desperdicio, por despuntes, eso, la herramienta te permite hacerlo, igual que te permitía hacerlo hace años sin que existieran modelos BIM. Y luego, finalmente, la relación del modelo con el presupuesto y plan de obra. Os he enseñado antes la relación del modelo con el presupuesto, de manera que sin necesidad de que tú sepas cuál es el pilar 1, cualquiera que abra el modelo junto con el presupuesto es capaz de pinchar una línea y saber exactamente dónde está ese pilar 1. Y finalmente, sobre ventajas en el uso de esta plataforma, bueno, pues TCQ trabaja a la manera tradicional, como hemos venido haciendo siempre, importa bases de precios en BC3, se relaciona con modelos BIM extraídos de cualquier plataforma que hable con IFC. La clave está que esa plataforma que exporta IFC exporte un conjunto de datos relativo a mediciones. Permite obtener presupuestos, ya habéis visto que más información en BC3, Excel y PDF, y que además ahora incorporan el módulo de planificación de obra. Si además trabajamos con TCQ y una base de datos enriquecida, como es la base de datos de BDEC, pues puedo obtener los pliegos, normativa, datos medioambientales, mantenimiento, etc. Y si además trabajo con TCQ, BDEC y objetos ECOP, que nosotros no hemos podido incorporarlos porque están pensados más para edificación y no teníamos suficiente material para proyectos viarios, bueno, pues de alguna manera esa información de partida presupuestaria ya va incluida en el objeto, de manera que puedo obtener presupuesto casi, y el casi subrayado en negrita con fondo amarillo, casi automático. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pilar no puede quedarse hasta el final. Por tanto, si hay alguna pregunta, no podrán ser muchas por el horario que llevamos, pero sí que podríamos intentar responder algunas. Sí, claro. Por favor. Muchas gracias, Pilar. Ha sido fascinante lo que nos has contado, de verdad. Me alegro. Y tengo muchísimas preguntas, pero tengo una curiosidad, por ejemplo. No, yo no sé nada de carreteras. La curiosidad es la siguiente. Si tú imagínate que en un momento determinado del proyecto de la obra se decide cambiar la capa de rodadura y que sea de asfalto a que sea de concreto. ¿En qué fase estamos? La que quieras. ¿En diseño o en construcción? En fase de construcción, un modificado, por ejemplo. Sí, pero la pregunta es, si yo incluyo en todo el sistema la modificación de esa capa de rodadura, que es un hecho material en sí, ¿eso automáticamente se traduce en la modificación del presupuesto y del plazo? Esto no lo hemos probado, es una de las cosas que queremos verificar cuando estamos en la fase de obra. ¿Qué sucede cuando tú tienes el presupuesto aprobado por cliente? Eso puede suponer un modificado que te aprueba el cliente. Eso puede suponer un aumento del presupuesto. Ver qué sucede, porque yo querría seguir comparando con el presupuesto anterior o no, o comparar con el nuevo presupuesto, pero ver si puedo conservar esa información anterior. Creo que no te estoy respondiendo a tu pregunta, pero en cualquier caso sí sé que el sistema, porque la experiencia está hecha, además de ayer, el cambiar una partida por otra. Y las mediciones se mantienen. No sé si te refieres a eso. Parcialmente. Haces esa modificación y esa modificación, imagínate que la capa de rodadura. Capa de rodadura y es otro material. Es otro material. Y tiene otro coste. Y tiene otro coste y tiene otro plazo de ejecución. Cambio de partida. Pero eso, o sea, tú cambias la partida en donde sea.
que tú consideres, y eso te modifica automáticamente el plazo y el precio. El plazo no creo. ¿Y el precio? El precio sí. Al cambiar la partida sí. Cambias la partida, al cambiar el código, te cambia la partida, te cambia los datos de pliego, los cambios de seguridad y salud, etcétera, etcétera, y te cambia el precio. Las líneas de medición te las mantiene. En el caso de plazos no te puedo decir porque es una de las cuestiones que estamos empezando ahora a preparar. Y lo que estamos queriendo preparar es el modelo para empezar a controlar la obra. Desconocemos lo que va a suceder en el caso de modificados. Si los movimientos son diferentes, sí que te cambia la duración de la actividad y por tanto te indicaría si hay algún desajuste en el plan de obra. No sé claramente cómo en el módulo de planificación de TCQ utiliza esa información. No he tenido ocasión de testar. Por supuesto, la que tiene en el PDEC. Hay unas tareas asociadas a partidas y todo un trabajo de configuración que si desaparece esa partida, pues habrá que reconfigurar con la nueva partida. Y a partir de ahí habría que hacer un poco de planificación. Replanificación. Porque la forma de construir, pues a lo mejor todo automático. No, eso no existe. Eso no. Pero se puede modificar. Habría que adaptar la planificación a la nueva. El técnico no lo sabe. No. Yo creo que van a pasar muchos años. O sea, el botón le doy. No desaparezca nunca. Botón genere próximo premio Pritzker. No existe en BIM. José Pérez, ¿tenía alguna pregunta? Sí, hay una cosa que yo veo ¿Alguna más? que al final todos los que hablamos del BIM acabamos obedeciendo, ¿no? Y es que nos embalamos y nos dejamos llevar por el tema de la tecnología. Pero yo la pregunta que le quiero hacer, independientemente de todas las herramientas que hayáis utilizado y todo lo que se ha podido aportar, ¿cómo ha cambiado a las personas? La gente que ha trabajado en el equipo, ¿en qué medida se han transformado? Porque obviamente un proyecto de este tamaño y con tantas implicaciones. Esa pregunta es muy complicada de responder. Te podría decirte, todos se han vuelto muchísimo más guapos. Pues no, pues te puedo contar dos casos. Por ejemplo, una de las personas se ha sentido muy frustrada en el caso de trabajando con el software de presupuestos, absolutamente frustrada porque el modelo no estaba preparado para presupuestos y la modificación del modelo suponía más trabajo para él que el decir, jolín, si es que lo único que yo quiero es que este pilar vaya a esta partida. Y esa persona que no era muy pro BIM, pues se ha sentido muy frustrada. Y en cambio otras personas, simplemente el hecho de ver claramente que el entronque del puente con el viario no estaba bien hecho en el proyecto original, pues se sentía muy satisfecha porque eso es algo que no se hubiera dado cuenta si no estaba en la misma obra. Sí, la pregunta, en resumen, es la gente que ha trabajado se ha marchado con la sensación de no lo volveré a hacer o ojalá no vuelva a ser. Bueno, en general estamos todos contentísimos. La validación que nos ha dado el cliente, tanto relativa, lo único que nos ha puesto pegas es un cuestión a precio. El resto evaluado fenomenal y lo que estamos deseando es comenzar la siguiente etapa para preparar el modelo y empezar a hacer la dirección facultativa. Yo tengo esa pregunta porque contar tanta infraestructura y tanta tecnología suele provocar un pequeño rechazo. Entonces, conviene decir después, no, pero la gente acaba encantada. Yo no puedo decir, no puedo hablar por todos. Os he puesto dos ejemplos, un compañero muy insatisfecho y otros compañeros muy satisfechos. Vosotros veréis de lo que he presentado si encontráis puntos interesantes o no los encontráis en la presentación. En cualquiera de los casos, esto hasta que no se prueba y se vive en directo, no se puede evaluar. Esa es la clave para mí. Sí. ¿Ha pedido el cliente opinión sobre cómo tendrían que ser los pliegos del contratista? No, pero esperamos que lo haga, porque lo que sí es verdad, el cliente empezó, es que no estabas, cuando en esa primera parte el cliente no nos ha contratado el diseño.
cliente lo que nos ha contratado es revisar un diseño hecho en 2015 y aprovechando modelos BIM y viendo la utilidad de los modelos BIM. El diseño este que ha salido es con el que se va a contratar y el presupuesto es con el que se va a contratar la obra. Esa es la idea, pero en principio no. Pero no se sabe si se le va a pedir al contratista actualizar el modelo y la gestión de campo. Esto No está claro, no sabemos, de hecho. Queremos preparar ese modelo de seguimiento, pero es verdad que hace falta primero que la constructora facilite una información del plan de obra de verdad y del presupuesto final, por lo menos el descuento que haya hecho. Entonces, en ese caso no sabemos si es una cosa que le hemos planteado, el hacer el pliego de requisitos. Pero de alguna manera es que tampoco puede ser juez y parte, porque ya estamos como dirección facultativa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sobre el IFC, que yo también he estado mirando temas de infraestructura, el 5 ya estabiliza IFC Bridge y está toda la semántica creada, pero todos los lenguajes, todos los elementos, quiero decir. Pero lo que me encuentro yo es que ni las plataformas de modelado exportan con este lenguaje, ni está disponible, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que esperar un poco, pero mientras tanto hay una transición intermedia, esta que tú has dicho, de decir, pues el IFC Column es la IFC File, ¿no? O la infrastructure, ¿no? Mira. Entonces, sí, todo esto está. Pues el 4.1 ya lo tiene y el 4.2, el oficial, el IFC Bridge está implementado. No me acuerdo bien. Nosotros sí es verdad, estamos mirando al 4 porque es ISO, pero sí es verdad que en este caso, mira, me acabo de dar cuenta, hace poco han hecho oficial pero lo han tenido que hacer hace nada, bueno, no. El bridge, si no me equivoco, está aquí. Este es el bridge, pero es candidato a ser oficial. Y sé que en poco van a sacar el rail. Sí, el rail está anterior, pero es que el bridge ya lo tenemos. Lo que pasa es que me encuentro que no se exporta nadie todavía, pero tiene lógica. Yo me pongo por parte del desarrollador de software. No, yo sí aquí no veo oficial, yo soy desarrollador de software. Yo no veo aquí oficial. Pues ahí está. Pues no. Nosotros ya lo estamos mirando para lo siguiente, ¿no? Y viendo las propiedades que podríamos ponerle y tal. Yo como mínimo ya estoy contenta de que ya existe una file, ya existe los estribos, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, y en cualquier caso el IFC tiene dos cosas bastante interesantes. Una, son las clasificaciones. Tú puedes tener una estructura del IFC, la que sea, IFC Project, IFC Column, pero luego habértelo organizado a través de clasificaciones como lo que a ti te interesa, que es lo que hemos hecho en INECO. Los puentes tenemos una clasificación y nosotros no miramos la estructura del IFC y nos da igual si se llama IFC Pile o IFC Element Proxy. Eso es un pilote o es una pilastra o eso es un capitel, lo que sea. Y por otro lado, el poder agregar información con software que agregan información directamente al IFC, sin necesidad de pasar por la propia herramienta de modelado. En INECO hemos encontrado esas escapatorias hasta que, bueno, pues a futuro esto esté, pero soluciones existen. Y la prueba, bueno, pues en este proyecto se han aplicado. Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Por la interesante exposición. Yo creo que la potencia del IFC queda de manifiesto. Muchas veces siempre tenemos debates sobre muchos autores si el IFC da de sí, si no da de sí, etcétera, y realmente se demuestra como bien tratado y con conocimiento se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.